Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un relato, fundamental del Antiguo Testamento, el cruce del Mar Rojo. Vamos a analizarlo con detalle, basándonos en los capítulos 12 al 15 del libro del Éxodo. Y claro, en comentarios que nos ayudan a entenderlo mejor. Es una historia épica, de esclavitud, de liberación, pero también de fe puesta a prueba, al límite, diría yo. Sí, es una narración potentísima. El objetivo es desentrañar esos momentos clave, ¿no? Desde que salen de Egipto, esa noche tan dramática, hasta que acaban celebrando en la otra orilla. Y sobre todo, ver cómo actúa Dios aquí, que a veces es de maneras, desconcertantes. Exacto. ¿Y qué significado tiene todo esto? Porque no es solo una historia antigua. Es que se considera un modelo, un arquetipo de lo que es la redención divina. Justo. Como decías, es un relato que va más allá de la historia, es un símbolo de salvación que, fíjate, resuena incluso en el Nuevo Testamento. Totalmente. Pues empecemos por el principio, ¿te parece? La noche de Pascua. Éxodo 12. Venga, Venimos de las plagas. La cosa está muy tensa y llega la 10ª, la muerte de los primogénitos egipcios. Y ahí el faraón, que hasta entonces había estado R que R, obstinado, sí. pues se derrumba. No solo les deja ir, sino que les pide a Moisés y a Aarón, y esto es increíble: salid, y bendecidme también a mí. Es un momento, muy revelador. ¿Qué significa esa petición de bendición? Los análisis sugieren que, no es que de repente se arrepintiera de corazón, No parece, ¿no? más bien suena a desesperación pura, a miedo, a terror. Sí, ante la devastación, la muerte de su propio hijo, busca cualquier cosa que pueda aplacar a ese Dios tan poderoso. Claro, y los propios egipcios están igual de aterrados. Les dicen, marchaos rápido, que vamos a morir todos. Y les dan oro, plata, vestidos, casi como diciendo llevaos lo que sea, pero iros ya. Que además se interpreta como una especie de compensación, ¿no? Por siglos de esclavitud, una justicia poética casi. Sí, una restitución. Pero fíjate en la motivación del faraón, lo que comentabas antes. Es que es un tema recurrente, ¿eh? ¿Actuamos por convicción profunda o por miedo a las consecuencias? Esa petición de bendición es, un ejemplo perfecto de esa tensión. Y justo después, Éxodo 13, viene el mandato de Dios sobre los primogénitos israelitas. Ajá, el mandato de consagrarlos a Dios. Exacto, tanto de personas como de animales. Y esto se presenta como un recordatorio perpetuo, para que no olviden nunca cómo fueron liberados. La idea es, vuestros primogénitos vivieron porque los míos murieron por la plaga. ¿Y por qué pusisteis la sangre del cordero? La sangre en los dinteles, sí. Es un recordatorio de que la vida es un don de Dios y que Él fue quien los sacó de Egipto, la casa de servidumbre. Y aquí es donde los comentarios señalan algo muy interesante. ¿Te refieres a la prefiguración? Justo. Esa salvación de los primogénitos por la sangre del cordero se ve como un adelanto, un tipo de la redención que vendría con Cristo. Efectivamente. Se conecta directamente con pasajes como Colosenses 1:14, donde se habla de la redención por su sangre. Es un vínculo muy potente que se establece. Es como si la historia estuviera ya sembrando semillas de lo que vendrá después. Exacto. Y se insiste mucho en la idea de que la fe no es solo creer, sino actuar. Hay que enseñar esto a los hijos, celebrar la Pascua cada año, mantener viva la memoria de la liberación. Y esa fe, esa confianza, se pone a prueba, pero ya, casi inmediatamente. Nada más salir, ¿sí? Porque Dios no los guía por el camino más corto y lógico, que sería la ruta costera hacia Canaán, el camino de la tierra de los filisteos. No. Les hace dar un rodeo hacia el sur, hacia el desierto, en dirección al Mar Rojo. Lo cual estratégicamente parece un error. Los acerca al peligro de nuevo. Desde una perspectiva humana, sí, pero el texto dice que Dios lo hace para que no vean la guerra tan pronto y se arrepientan de haber salido. Aunque claro, la guerra les va a encontrar igual. Exacto. Y mientras van por ese camino, llevan algo muy simbólico. Los huesos de José. Sí, cumpliendo una promesa hecha siglos atrás a José por sus antepasados. Otro acto de fe. De memoria histórica y de confianza en que llegarán a la tierra prometida, donde José quería ser enterrado. Es un detalle precioso, la verdad. Pero la tranquilidad dura poco, Poquísimo. porque el faraón vuelve a cambiar de opinión. Otra vez. Es increíble la obstinación, ¿verdad? O quizás la humillación le dura poco. Parece que sí. Oye a sus consejeros o a sí mismo diciendo, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo hemos dejado ir a nuestros esclavos? Y el orgullo herido, la pérdida económica.
Le puede más que el miedo que sintió. Así que prepara su ejército, lo mejor de lo mejor. 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto, con sus capitanes. Una fuerza de élite. Imparable, en teoría. Y se lanza en persecución. Los israelitas están acampados junto al mar, en Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. O sea, atrapados. Totalmente atrapados. Tienen el mar delante y el desierto a los lados. Y detrás, el ejército más poderoso del mundo conocido. Imagina la escena. Levantan la vista y ven acercarse esa nube de polvo. Los carros, el brillo de las armas. El pánico, el terror absoluto. Y estallan. Estallan contra Moisés. Las quejas son amarguísimas. Sí, son durísimas. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mejor los hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí. Es impresionante cómo olvidan tan rápido. Han visto 10 plagas, han salido con riquezas, han visto la columna de nube y fuego guiándoles. Pero el miedo es así. El miedo presente borra los milagros pasados. Es una reacción muy humana, ¿no crees? Muy humana, sí. La inmediatez del peligro anula la memoria y la fe. Están viendo la muerte segura. Y en medio de ese caos, de ese pánico colectivo, la figura de Moisés se agiganta. Su respuesta es fundamental. Es el punto de inflexión. Dice, no teman. Lo primero, calma. Estad firmes, quietos, confiad. Y vean la salvación que el Señor realizará hoy por ustedes. Les recuerda quién tiene el control. Y añade algo crucial, porque los egipcios que hoy han visto no los volverán a ver nunca más. Una promesa tremenda en ese momento. Y la frase definitiva. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. O sea, no depende de vosotros, sino de Él. Es un llamado a la fe radical, a confiar cuando todo parece perdido. Y entonces ocurre algo asombroso con la guía divina. La columna de nube y fuego, sí, que había estado yendo delante de ellos Se mueve. y se pone detrás de ellos. Exacto. Se interpone entre el campamento israelita y el ejército egipcio. Y actúa de forma doble. Para los egipcios es nube y oscuridad, impidiéndoles avanzar y atacar durante la noche. Pero para los israelitas alumbra la noche, les da luz y protección. Es una imagen potentísima de la presencia de Dios como escudo. Increíble. Y entonces Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Que marchen, hacia el mar, hacia lo imposible. Otra vez, la fe en acción. Moisés obedece, extiende su mano sobre el mar. Y el texto dice que el Señor hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda la noche. No fue un instante mágico tipo película, ¿eh? Fue un proceso que duró horas. Un viento fortísimo. Sí, eso le da un toque de poder natural, dirigido por Dios quizás. Convirtió el mar en tierra seca. Y las aguas quedaron divididas. Los israelitas entraron en medio del mar, en seco. En seco. Y lo más espectacular, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imagina caminar por ahí. El suelo seco, pero a los lados, paredes de agua contenida. Impresionante y aterrador a la vez, supongo. Sin duda, una mezcla de asombro y miedo, pero avanzando por fe. ¿Y los egipcios? Claro, al ver ese camino abierto. Se lanzan detrás. El faraón y todo su ejército. Caballos, carros, jinetes. Entran en medio del mar persiguiéndolos. Ciegos por la persecución, por el orgullo, no se paran a pensar qué significa ese camino imposible. O quizás piensan que si se abrió para los israelitas, también se abrirá para ellos. Un error fatal. Porque entonces, ya de madrugada, viene la segunda parte de la intervención divina. Dios mira al ejército egipcio desde la columna de fuego y nube. Y siembra el caos. Trastornó el campamento de los egipcios. Sí, dice que les quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Imagina el caos. Carros atascados en el lecho marino, que ya no estaría tan seco, caballos encabritados. Debió ser una confusión terrible. Y ahí, en medio de ese desastre, los propios egipcios se dan cuenta. Reconocen lo que está pasando. Dicen, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Demasiado tarde. Demasiado tarde, porque entonces Dios le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, De nuevo el gesto, la obediencia. para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés lo hace.
Y al amanecer, el mar vuelve a su estado normal, a su fuerza. Los egipcios, intentando huir, se encuentran de frente con las aguas que regresan. Y el mar los cubre los carros, la caballería, todo ejército del faraón que había entrado tras ellos. El texto es tajante. No quedó ni uno de ellos. Una destrucción total. Una liberación completa. Obrada enteramente por Dios, como Moisés les había prometido, a pesar de la duda y el miedo inicial del pueblo. Y los israelitas ven los cadáveres de los egipcios en la orilla, la prueba definitiva de su liberación y del poder de Dios. Ese día, dice el texto, el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Un temor reverente, ahora sí. Y de esa experiencia tan brutal y maravillosa nace algo hermoso. El cántico de Moisés y María, en Éxodo 15. Exacto. Es una explosión de alabanza, de gratitud, de júbilo. Moisés y los hijos de Israel entonan este canto. Cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Empieza con fuerza. Y el cántico es una joya teológica y poética. Celebra a Dios como guerrero. Sí, el Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Lo exalta como el que ha derrotado al enemigo poderoso. También como fortaleza, como salvación personal. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y ha sido mi salvación. Lo describe como magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Repasa el milagro del mar. Habla de la reacción de otros pueblos al oír esto, el temor que caerá sobre ellos. Tiene una visión amplia. Y proyecta hacia el futuro. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, refiriéndose a la tierra prometida. Es un canto de victoria presente, pero también de esperanza futura y de reconocimiento del carácter de Dios. Y luego está el papel de María, la profetisa, hermana de Aarón. Que toma un pandero y sale con todas las mujeres, también con panderos y danzas. Y ella les responde como dirigiendo un coro. Cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Repitiendo el estribillo principal. Es una celebración comunitaria, total. Hombres y mujeres, todos unidos en la alabanza. Y este cántico, como bien señalan los comentarios, no es solo para ese momento. Se convierte en un himno fundamental en la historia de Israel. Un testimonio que se transmite de generación en generación. Exacto. Y más aún, se ve como una prefiguración de la victoria final de Dios sobre el mal. Encuentra un eco increíble en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Sí, en Apocalipsis 15, los que han vencido a la bestia están junto al mar de vidrio y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es impresionante esa conexión a través de tantísimos siglos. El mismo canto, adaptado a la victoria final en Cristo. Celebra la justicia de Dios, que aunque a veces parezca que tarda, que el mal triunfa, al final su justicia prevalecerá. El cántico del Mar Rojo es un anticipo de eso. Vaya viaje hemos hecho por estos capítulos. Intenso. Muchísimo. Da para pensar, ¿eh? Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿con qué nos quedamos de esta exploración tan detallada? Pues por un lado, la imagen de un Dios que libera, que salva, pero que lo hace de formas, inesperadas, incluso desconcertantes para la lógica humana. Sí, nada de caminos fáciles ni soluciones obvias. Y que actúa incluso cuando la fe de su pueblo es débil, cuando flaquea. La salvación no depende tanto de la perfección de nuestra fe, sino de su fidelidad y su poder. Y vemos clarísimo ese hilo conductor de la redención, ¿no? Que empieza aquí de forma tan potente y atraviesa toda la Biblia. Totalmente. Y también destaca esa tensión constante que hemos mencionado. ¿Entre qué? Entre nuestra experiencia humana, ¿no? El miedo, la duda ante lo imposible, la tendencia a olvidar lo bueno y quejarnos. Sí, eso está muy presente. Y por otro lado, la llamada constante a confiar, a la fe. Pero una fe que no es solo sentir algo, sino que implica actuar, como marchar hacia el mar y recordar. La memoria es clave. Fundamental. Recordar las liberaciones pasadas nos da fuerza, o debería dárnosla, para afrontar los desafíos presentes. El mandato de celebrar la Pascua, de enseñar a los hijos, va de eso. Fe, acción y memoria. Buenos pilares. Sí. Y quizá una última reflexión, algo para que nos dé que pensar. A ver. Todo este relato monumental ocurre en un escenario que parecía un callejón sin salida absoluto, atrapados entre el mar y el enemigo. Lo peor posible. Y es precisamente ahí, en esa situación límite, donde se produce la mayor liberación imaginable, donde Dios muestra su poder de una forma espectacular. Es verdad.
La desesperación se convierte en el escenario del milagro. Entonces, quizás valga la pena preguntarse, ¿cómo miramos nosotros nuestros propios mares rojos? Esos obstáculos que nos parecen insuperables, esas situaciones que nos hacen decir, ¿de aquí no salgo? Uf, sí. Podrían ser, de alguna manera que ahora mismo no podemos ni imaginar, el preludio de una intervención, de una solución, de una liberación inesperada. Es una perspectiva potente. Cambia la forma de ver los problemas. Quizás no siempre sea así, claro, pero el relato del Éxodo nos invita a considerar esa posibilidad, a no dar la situación por perdida tan rápido, a mantener esa puerta abierta a la esperanza, a la acción de Dios, incluso cuando todo parece oscuro. Una idea final muy interesante, sin duda. Nos deja pensando. De eso se trata. Estas historias no son solo para saber lo que pasó, sino para iluminar nuestro presente. Pues muchísimas gracias por esta conversación tan rica y profunda. Gracias a ti. Siempre es un placer explorar estos textos.